Entonces, tenerlo también como en cuenta, si son tan amables. Profe, pues es que sí, es verdad, nosotros nos dejan pues los trabajos y tiempos, pero es que como que en esta entrada de segundo periodo nos lanzaron todos los trabajos de una, entonces Sí, pues teníamos muchos trabajos encima. sí, Entonces por claro. eso digamos que te estábamos pidiendo tiempo, porque pues nos Sí, tiraron ahí de una a los sí, trabajos. claro, Y no, sí, nosotros pues por mí no hay obviamente, problema. Por mí no hay problema, Sara. Sí, no hay lío. O sea, por eso yo les digo, o sea, como que formalmente yo coloco la fecha para no tener inconvenientes de que me, de que me indiquen que usted está dejando trabajos el día domingo a las 10 de la noche. ¿Sí? No sé si me hago entender. Pero pues ustedes son dueños de su tiempo y pues ustedes, no sé, ustedes se organizan. Sí, por mí no hay lío. Sí, por mí no hay problema entonces. Entonces yo lo tengo en cuenta con ustedes. Perfecto. bueno, sí señor, es que pues, Gracias, profe. qué pena, pero muchas gracias, profe. No, sí, o sea, de todas maneras quiero que me entiendan que yo voy a seguir colocando, o sea, de lunes a viernes. ¿Sí? Pero entonces ya hacemos acá como un contrato entre nosotros de que listo, de que lo pueden entregar el lunes. ¿Sí? ¿Sí es así? Ok, Sí, señor. sí, sí, Listo, profe. Gracias. listo. Entonces, digamos Gracias. que, listo, perfecto. Entonces ya ahí lo tengo en cuenta. No, a ustedes gracias por estar tan pendientes de los trabajos. Kevin Cárdenas, ¿sí me escucha? Kevin, no se escucha. Bueno, entonces, Sí, sí, oiga, los puedo escuchar. bienvenido, qué milagro de escucharlo. Sí, ¿Por qué no ha entregado ya toca trabajos? poner. Es que el taller que usted envió, ese el que empezaba con lo de Nairo Quintana, ahí aparecía de una animación, Sí. pero yo no sé cuál animación hablaba. Ahí al lado había un link que dice objeto de aprendizaje. Ahí puede ingresar, ahí está la animación. Ok, muchas gracias, pero es que yo la iba a realizar, pero yo no encontraba esa animación, entonces por eso no pude hacerla. Y en YouTube también está. Usted coloca ahí animación de Nairo Quintana y ahí sale también. Diego Poveda, qué milagro de escucharlo. ¿Está todavía por ahí? Sí, señor. ¿Por qué no ha entregado trabajos? ¿Qué pasa con usted? Pues, profe, el trabajo no lo entregué porque me faltaron algunas cosas, la verdad. Pero y los trabajos del primer periodo tampoco. No, el primer periodo sí, no. ¿Y por qué? ¿Alguna razón, circunstancia? Porfa, póngase las pilas. ¿Qué Sí, profe, hacemos? este periodo me pongo las pilas, tranquilo. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta sobre física, por favor, que sean puntual, así como alguna duda que le haya quedado? Digamos, bueno, entonces, para Kevin, vea, aquí al lado, por ejemplo, acá tenemos el objeto de aprendizaje. Su merced le da clic ahí, ¿listo? Y ahí es donde vemos el objeto. Entonces, miramos acá nuestro trabajo, miramos en la guía, ¿sí? Y miramos qué actividades vamos a trabajar. Entonces, tenemos la actividad 2. Creo que solamente era la actividad 2 la que hay que hacer. De pronto se ven muchas hojas porque hay muchas imágenes, pero no se preocupen, son poquitos ejercicios y los ejercicios ustedes los pueden validar aquí. Ustedes entran aquí a desarrollo y los validan acá, a la actividad 2. Entonces no es complicado. Acá ustedes vienen acá, parte 1. Entonces ahí miramos, los estudiantes se pondrán de frente al grupo con un objeto, balón, bola. Bueno, en este caso estas actividades están diseñadas para el colegio, pero como no estamos en el colegio, pues nos toca en la casa. Entonces, acá nos hacen una pregunta, si nos ponemos de frente, ¿cuál objeto crees que llegará primero al suelo? ¿Sí? Entonces, ¿qué objeto llegará primero al suelo si colocamos todos esos objetos? ¿Alguien puede responder, por ejemplo? ¿Si eran esos o no eran esos?
compañeros, muchachos. Sí, o estoy mal. ¿Aló? Bueno, entonces nos colocan acá el balón, la bola de papel, el sacapuntas, hoja de papel, pelota pequeña, moneda, borrador, etcétera, y nos preguntan cuáles de esos llegarán primero. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué podremos nosotros indicar? ¿Que cuál llegará primero al suelo? Todos llegan al mismo tiempo, ¿no? Todos, exactamente, todos llegan al mismo tiempo. Uno a uno soltarán libremente el objeto desde la misma altura. Luego todos soltarán los objetos a la vez para detectar cuál llegará primero. Efectivamente, por allá una compañerita nos dijo que hizo el experimento y que llegan todos al mismo tiempo. Muy bien. Acá en el 2, dibuja la trayectoria que realizan los objetos al caer. ¿Cuál sería la trayectoria que realiza un objeto al caer? Profe, yo tengo Una una línea pregunta. recta. Eso, entonces si tenemos acá un objeto cualquiera como este, bueno, como este que está acá dibujadito, que es como una hoja de papel, entonces llegaría a ser, ay, no se vio, llegaría a ser, esta sería la trayectoria, ¿sí? Entonces ustedes indican que es una línea recta. Perfecto. Entonces, un estudiante afirma que la velocidad a la que llega al suelo la moneda es menor a la velocidad con la que inicia el movimiento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Será que No es la una, misma. ¿Será que la velocidad con que llega el suelo un objeto o una moneda es menor a la velocidad con que inicia el movimiento? ¿Con qué velocidad inicia el movimiento? Con cero, Con ¿no? cero, muy bien. Y antes de tocar el suelo, la velocidad será mayor, menor, Mayor. mayor, ¿cierto? Entonces es mayor. Muy bien, es la máxima. Entonces la velocidad en una caída libre es la máxima, va creciendo, ¿sí? ¿Por qué va creciendo? Porque la aceleración es constante. ¿Qué factores afectan las características del movimiento de los objetos al caer? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué factores afectan ahí? La gravedad. La gravedad, ¿qué más? Bueno, un factor sería el viento, la atmósfera. Si nosotros estuviéramos en el vacío, no sentiríamos que, por ejemplo, una pluma cae lentamente. Eso no se vería en el vacío. Eso se ve acá en nuestro planeta porque tenemos atmósfera, porque tenemos viento, porque tenemos partículas de aire que no vemos. ¿Listo? Pero en el vacío se sentiría como si fuera una moneda. Una pluma caería como una moneda. ¿El movimiento de caída libre es uniforme o es acelerado? ¿Ustedes qué opinan? Uniforme. Porque es uniforme. Acelerado. Exactamente, es acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque la velocidad va cambiando. Fue lo que dijimos en la segunda pregunta. Si no fuera acelerado, la velocidad sería igual, como en movimiento de un tren, como el que vimos en la semana pasada. Entonces, en este caso, el movimiento de caída libre es un movimiento acelerado. ¿Listo? Acá volvemos a nuestra parte 2. Y si ustedes ven en el objeto de aprendizaje, son las mismas guías. ¿Listo? O sea, es lo mismo. Kevin, ¿Kevin está todavía? ¿O ya fue? No, yo todavía estoy acá. Vea, Kevin. Entonces, vea, dice, observa la siguiente animación. ¿Sí ve dónde está la animación? Sí, señor. Entonces, ¿ya entendió esa parte? Sí, 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 ya la entendí. listo. Entonces acá podemos ver, esta creo que es la misma actriz de la vez pasada, ¿cómo era que se llamaba? Daniela, egocéntrica yo. Egocéntrica yo. Egocéntrica yo. Eso, entonces creo que es la misma.
Listo. Los que ya hicieron esa tablita, ¿recuerdan dónde está esa tabla? ¿Recuerdan esos valores? ¿Sí o no? Es la tablita verde que está ahí, ¿cierto? Que están en nuestra guía. Entonces, ¿qué le está pasando a la pelota? Ustedes ven ahí en animación, ¿qué le pasa a la pelota desde que cae? Empieza a Cambia de acelerar. velocidad. Que empieza a acelerar, que empieza a distanciarse, ¿sí ven? Antes, cuando empezó a caer la distancia, como en el recorrido era menor, pero a medida que va cayendo, se va distanciando. Eso quiere decir que gana velocidad, ¿cierto? Si miramos la velocidad, se va incrementando, ¿listo? A medida que va cayendo. Entonces, si vemos en la última columna, ahí debe ser metros por segundo. Creo que ahí se equivocaron, ¿listo? Entonces, para que lo corrijan, ahí no son segundos en la última columna, sino la velocidad sean metros por segundo, metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, acá sería metros sobre segundos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por cada segundo recorre tantos metros. Entonces, acá, en ese segundo recorre ¿cuántos metros? No, 9, pásamelo. 9,81. En el segundo 2 recorre 19,6. En el segundo 3, No, mano. 29,43. Y así sucesivamente. ¿Listo? Y vemos qué le pasó a la animación en la pelota. ¿Cierto? Que va incrementando la animación, o sea, va incrementando la distancia. Y porque se incrementa la distancia es porque la velocidad es mayor. Y la velocidad es mayor porque la aceleración es constante. Eso es, listo. Creo que ahí está la animación y con base a la animación entonces se responden las preguntas. ¿Qué puedes decir de la variación de la altura con respecto al tiempo? ¿Qué podemos indicar de la variación de la altura con respecto al tiempo? ¿Qué es mayor? ¿Qué es menor? Es mayor. ¿Qué es mayor? Muy bien. ¿La variación de la velocidad respecto al tiempo es constante? Sí, Sí, o sea, la variación de la velocidad con respecto al tiempo es constante. ¿Qué dicen? O sea, la velocidad es la misma, cambia en la misma proporción. no. No, va cambiando mientras que va por velocidad. Exactamente, también va aumentando a medida que va perdiendo, digamos, altura como tal. Dice, calcula la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, por segundo y adiciona a la tabla. Entonces acá lo que nos piden hallar, esta fórmula que tenemos acá se llama aceleración. ¿Listo? Entonces acá la velocidad final menos la velocidad inicial de nuestra tabla. Entonces si nos devolvemos otra vez por acá, entonces, ¿cuál será la velocidad inicial? Sería 0, 0. ¿sí? Y la velocidad final sería 9,8. Esto sería para el primer tramo. ¿Sí me hago entender? Entonces sería 9,8 menos 0, sería acá, 9,8 menos 0, dividido entre el tiempo. Entonces, ¿el tiempo cuál sería? El tiempo sería 1 menos 0. ¿Listo? 1 menos 0. Y ya hallaríamos la aceleración. ¿Cuánto nos daría la aceleración en ese caso, en ese primer tramo? Nos daría 9,81 menos 0, 9,81 dividido entre 1, porque es 1 menos 0, pues me da 1, entonces me da 9,8. Para el siguiente tramo, ¿cómo sería para el siguiente tramo? Entonces sería aquí. Miramos estos dos. ¿Cuál sería acá la velocidad final entre estos dos? 19,6. 19,6 y acá sería Velocidad inicial. 9,81, ¿cierto? Sería la velocidad inicial.
Entonces, venga a ver si lo puedo acá escribir. Entonces, eso me quedaría así. 19,6, ¿sí? Menos 9,81. Algo así, ¿cierto? Sí, señor. Y eso me quedaría dividido entre ¿qué? Bueno, acá hacemos la linecita. Dibujamos. ¿Dividido entre quién? Entre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 1. Sería 2 segundos, ¿sí? ¿Tiempo final cuál sería? 2 2. 2 segundos menos 1. menos 1. Eso, entonces, ¿cuánto les daría eso? ¿Cuánto les daría la aceleración? ¿Sí? Creo que esto les da lo mismo, les da 9,8 dividido entre 1. Entonces la aceleración les va a dar 9,8. Y si vuelven y lo hacen para el siguiente tramo, si vuelven y lo hacen acá, entonces este menos este y este menos este, luego este menos este y este menos este. ¿Sí es claro ahí? Sí, señor. ¿Y la aceleración cuánto les va a dar? ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto les va a dar la aceleración ¿De cuál? del siguiente tramo? Y del siguiente, y del siguiente, y de los siguientes dos, y de los siguientes dos, y de los siguientes dos. ¿Cuánto les da la aceleración? ¿Ya llenaron la tablita? No, señor. Bueno, entonces la invitación es a que la llenen y a que me digan cuánto les da la aceleración, siguiendo las indicaciones que ya vimos acá. ¿Qué concluyes del respecto al último resultado? Bueno, pregunto acá, ¿cuánto nos dio la aceleración entre estos dos? ¿Quién toma apunte? 9.81. Exactamente, 9,81. Listo, voy a anotar acá, 9,81. La aceleración entre los dos siguientes, ¿cuánto nos dio? 29,43. No, reste 19,6 menos 9,8 dividido entre 1. 9.79. 9,8. Lo mismo. ¿Listo? Ahora, resta estos dos. 29,43 menos 9,6. Dividido entre la resta entre estos dos. ¿Cuánto le da? Muy bien, 9,8. Ahora el siguiente, entre estos dos, ¿cuánto le da? Y entre estos dos, ¿cuánto le da? Muy bien, 9,8. Y entre estos dos, muy bien, 9,8. Y entre estos dos, excelente, 9,8. Y entre los últimos dos, ay, muy bien, 9,8. Excelente, Pero ustedes ¿por qué? estaban excelentes. ¿Cómo? No entiendo por qué a mí me da diferente. Le tiene que dar aproximado a 9,8. O sea, siguiendo el mismo procedimiento. Hagamos el último. El último, ¿cuánto le daría? 88. Hagamos el último acá. 88,29 menos 78,48. ¿Cuánto le da eso? 9,8. Sí, 9,8. 9,8. Y reste 9 menos 8, ¿cuánto le da? 1. 1. Entonces, ¿cuánto le da eso? 9,8. 9,8. Ahora sí, Sí, señor. listo. Sí, Entonces, señor. siempre que yo haga ahí, ¿por qué? Porque la aceleración es constante. En una caída libre la aceleración es constante. ¿De cuánto es la aceleración? De 9,8. Y eso se llama gravedad. Entonces, la gravedad es una aceleración
¿Qué cuánto vale? 9,8. 9,8. ¿Se les va a olvidar eso? No, nunca tienen que olvidárselo eso porque eso es una constante. Siempre que a usted le salga un problema y no le digan que es de gravedad, la gravedad siempre va a valer 9,8, siempre. Y es por una G. ¿Listo? Usted la va a mirar que es una G. Y la gravedad se va en metros sobre segundos al cuadrado. No se le olvide eso, por favor. Muy bien. Listo. Eso es lo de física. Y entonces usted acá, ¿qué podemos concluir respecto al último resultado? ¿Sí? Pues que eso se llama aceleración y que la aceleración es 9,8. Acá está en el dibujito. 9,8. Por acá nos indican la tabla y acá nosotros podemos colocar y validar en nuestra tabla. Entonces, área para escribir. Entonces, acá nos da 0, acá nos da 9,8, acá nos da 9,8 y así sucesivamente, que fue lo que acabamos de hacer en nuestra tabla. ¿Listo? Acá viene acá la número 3. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste? Entonces, de posición versus tiempo. En este caso, la gráfica es una gráfica como esta, ¿cierto? Posición versus tiempo. Es una parábola, eso se llama parábola. Entonces, a medida que esto va creciendo, digamos que va creciendo de manera exponencial. Y esa es la diferencia con el modelo rectilíneo uniforme, que fue el de la semana pasada. ¿Por qué? Porque el rectilíneo uniforme, si ustedes lo pudieron notar, su gráfica, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda la gráfica? De una recta, muy bien, ¿sí? Eso sería el movimiento uniforme. Este es el movimiento uniforme. Mientras que este de aquí, ¿sí? Lo llamamos esta parábola movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. Cuando ustedes vean esta gráfica así como una parábola, se llama movimiento uniforme acelerado. ¿Entre qué? Entre la posición y entre el tiempo. Bien, nos quedan 10 minuticos de la clase de física. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Entonces lo de velocidad contra tiempo siempre va a dar una parábola, ¿no? Velocidad contra tiempo siempre va a dar una parábola. No, acá tenemos posición contra tiempo siempre va a dar una parábola. Posición contra tiempo. ¿Listo? Ya miraremos ahorita la velocidad. Estamos hablando de la... Bueno, con base en la tabla en las gráficas describe qué significa este tipo de gráficas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo supones que sería la gráfica? Brian, porfa, eso. Brian. Gracias. Con base en la tabla y en las gráficas describe qué significa este tipo de gráficas. Entonces, este tipo de gráficas significa que son exponenciales. ¿Cómo supones que sería la gráfica si el objeto se lanza hacia arriba? Realiza la gráfica. Entonces, si el objeto se lanza hacia arriba, ¿cómo sería esa gráfica? ¿Alguien sabe? Pues sería recta, ¿no? Pues hacia arriba, ¿no? En No, una línea recta. no. Mira, hacia abajo nos da esto algo así, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Es una parábola. Y si fuera lanzada desde arriba, entonces sería como hacia, o sea, sería de manera contraria, no sé si me hago entender. Sería la misma gráfica, solo que de manera contraria. Ah, Sería como colocarle un espejo a esa gráfica. ¿Cómo nos quedaría colocando un espejo? Sería como, uy, sería como sí. esta azul, ¿sí? Esto es lo que nosotros bien bonito conocemos como una parábola, ¿sí? En matemáticas, de pronto ustedes una parábola la pueden conocer como y igual a x al cuadrado. Si ustedes hacen la gráfica o grafican, ustedes encuentran esto como una parábola. ¿Listo? Entonces, esta sería cuando el objeto cae y este sería cuando el objeto sube. No sé si de pronto ahí me hago entender. Y entonces tendríamos como una parábola. De acuerdo con la gráfica obtenida, el movimiento de caída libre es rectilíneo uniforme, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es rectilíneo uniforme? No, No. No, No. ¿cierto? ¿Por qué? Ah, Porque es rectilíneo uniforme, pero es acelerado.
¿Listo? Esa es la argumentación, es acelerado. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuál es su aceleración? 9,8. 1. Exactamente. Ustedes nacieron para la física. Perfecto. Eso es. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí a la pregunta que nos decía Brian, creo, realizar un gráfico entre la velocidad y el tiempo. Entonces, ¿qué gráfica obtuviste? La velocidad. Aquí, ¿qué pasa? La velocidad, ¿qué le pasa a la velocidad en relación al tiempo? A medida que va Aumenta. transcurriendo el tiempo, Va va aumentando. aumentando, ¿cierto? ¿Y cómo va aumentando? Entonces, por ahí me hacían una pregunta, creo que antes, ¿sí? Que la variación de la velocidad era la misma, ¿sí? Era la pregunta. Entonces, vea, sí, es la misma. De 10 a 20, de 20 a 30, de 30, o sea, es en la misma proporción, ¿sí? La variación es en la misma proporción, algo así. Tiempos iguales, velocidades como iguales. Algo así lo podemos definir. ¿Ustedes se acuerdan la gráfica en el movimiento rectilíneo cómo era? La velocidad que era en el movimiento rectilíneo. Por favor, el que está roncando, cerramos el micrófono. Nos quedan 5 minutos. Bueno, la velocidad, como la velocidad en el movimiento rectilíneo es constante, o sea, la velocidad en el movimiento rectilíneo no cambia. Un tren, ¿sí? A la misma velocidad, un avión a la misma velocidad. Los que hicieron un experimento que me pareció bonito en aceite, que dejaban caer una bolita en aceite a la misma velocidad. Eso es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Un movimiento que no tiene aceleración. Entonces, cuando no tiene aceleración, la velocidad es constante, o sea, es así. No sé si recuerdan la gráfica. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, para un movimiento uniforme acelerado, la gráfica de la velocidad va creciendo, la pendiente es una pendiente positiva, mientras que en la gráfica del movimiento uniforme, la gráfica de la velocidad contra el tiempo, perdón, es constante, su pendiente es cero. ¿Clara ahí la situación, Brian? Brian, Profe, creo que es algún Kevin. Creo que es uno de los dos Kevin. No, ¿se fue? Brian. Se fue Brian. Es Listo. Kevin Cárdenas. Ah, fue Kevin, listo. Kevin, ¿clara ahí la situación? Sí, señor. Listo, perfecto. Dice, teniendo en cuenta que la fuerza de atracción gravitacional es la causa del movimiento en caída libre, ¿qué significa la pendiente del gráfico? Velocidad contra tiempo. Ah, bueno, entonces ya les indiqué que la pendiente es positiva, ¿cierto? Y que para este caso, pues la pendiente significa la gravedad. Esa pendiente es igual a ¿cuánto? A 9,8. 8. O sea que esa pendiente es igual a la aceleración, podríamos indicarlo. ¿Listo? Porque es velocidad sobre tiempo. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer nuevamente la velocidad, dividir los cambios de velocidad entre el tiempo, vamos a encontrar la aceleración. ¿Qué crees que sucedería si dos objetos, por ejemplo, una hoja de papel extendida y un balín se sueltan en el vacío? ¿Qué pasaría? Eso ya lo respondí. ¿Qué pasaría si una hoja de papel y un balín se sueltan en el vacío? O sea, que no haya viento, que no haya nada. ¿Qué pasaría con estos dos objetos? Que, Caen al cae- mismo tiempo. que caen al mismo tiempo. Perfecto, muchachos. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ya para cerrar este tema de física? Profe, no entendí la parte de qué tipo de gráfico obtuviste, o sea, me confundí ahí. ¿Será que me puedes volver a explicar esa partecita? Listo, acá, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ¿qué tipo? Ahí lo que nos piden es hacer esta gráfica, la rojita. ¿Listo? Ahí lo que nos están pidiendo es eso. Entonces, ¿qué, Ok. qué, qué tipo de gráfica obtuvimos? Obtuvimos una gráfica de una recta, ¿cierto? Con una pendiente. Eso es lo que nos están indicando. ¿A qué es igual esa pendiente? A 9,8. 9,8. ¿Sí es claro? Sí, señor, ya. Sí, ahí Gracias. lo que nos están pidiendo es que hagamos esa gráfica. Y listo. Eso es todo. Y que Ok. digamos que la pendiente es la aceleración,
que es 9,8. ¿Por qué la aceleración? Porque pues si nosotros hacemos acá nuevamente el cambio de velocidad, entonces 10 dividido entre 20, 10 menos 20 dividido entre 2, bueno, nos va a dar aproximadamente la velocidad, la aceleración. Profe, Ok, tengo una gracias. pregunta. Sí, señor. Pero no es de física, es de trigonometría. Ah, ¿Pueden bueno, resumir ya, un ya poquito? vamos a seguir con el tema de trigonometría. Entonces ya en 1 minuto 29 segundos se nos va a cerrar esta sesión de física. Entonces vamos a hacer el cierre acá pues de la parte de física como tal. Por favor, de pronto ver acá que yo les he colocado, les coloqué un trabajo, les coloqué este material para que por favor de pronto lo vean. Esta es una página de Physical Lab muy interesante, donde también está explicado muchos conceptos, hay ejercicios y estos dos videitos. Este de acá, que es el de, si no estoy mal, los números de Galileo, también ese les va a servir muchísimo. ¿Listo? Entonces, y acá en este de acá es un profe que nos cuenta un poquito sobre movimiento uniforme y nos hace ahí como un ejercicio, entonces los invito. Bien, ya se nos va a cerrar este Zoom, entonces para que por favor de inmediato ustedes ingresen y comenzamos con el tema de trigonometría, ¿listo? Vale. Bueno, muchas gracias.